Buenas tardes, mi nombre es Alejandro González Abreu. Vengo a hacer mi exposición sobre herramientas aplicadas para modelado datos. Lista de contenido. Diagrama de flujo, diccionario de datos, diseño preliminar externo o arquitectónico, diseño de la estructura jerárquica del sistema, diseño de formatos de entrada y salida y modelo de entidad-relación. Diagrama de flujo, ¿qué es? Es una representación gráfica de las etapas de un proceso, flujo de trabajo, programa informático o sistema. Se le conoce también como diagrama de actividades o flujograma. Características: sintético, simple y versátil. Sintético: muestra de forma abreviada con símbolos y flechas las tareas de un procedimiento o un proceso que de una u otra forma serían muy largos. Simple: ofrece mucha información con pocos elementos, siendo fácil y rápido de hacer y entender. Versátil: para representar procedimientos como fabricación de productos, toma de decisiones, instrucciones o contenidos educativos. Componentes: símbolos: son figuras geométricas que representan cada paso o decisión. Flechas o líneas conectan los símbolos de cada paso o decisión de un proceso y su recorrido. Importancia: permite organizar, o evaluar o representar, replantear secuencias de actividades y procesos en diversos contextos, como proyectos, capacitaciones, planificaciones y procedimientos empresariales o institucionales. Ayuda a mostrar los pasos a seguir, facilitando la toma de decisiones, reduciendo la ambigüedad, mejorando los flujos de trabajo. Se utiliza principalmente en la etapa de planificación para diagramas procesos a implementar. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo. Se realizó una presentación para el sistema de información. O sea, tenemos un inicio, una investigación, cada punto para la presentación, diagrama de la presentación usado en Canva y PowerPoint. Seguimos a este método que es satisfactorio a la presentación, no corregir ortografía, colores y contenido y volvemos al diagrama de la presentación usando Canva y PowerPoint. Y en caso que sí, hacer el video de la presentación, publicar el video en YouTube, fin. Como tal, eso sería una presentación. Diccionario de datos, ¿qué es? Es un tipo de metadato que enlista de manera organizada los nombres, definiciones y características de cada uno de los campos o atributos de una base de datos y o conjunto de datos. Características: establece convenciones de nomenclatura y definiciones estandarizadas para asegurar la coherencia. Incluye metadatos técnicos como el tipo de datos, formato, longitud y posibles valores. Actúa como un punto de referencia único para todos los usuarios, facilitando el acceso y la comprensión de los datos. Componentes: elementos de datos de todos los datos individuales como nombres de clientes o precios de productos. Tipo de datos que contiene cada elemento como texto, números, fechas, etcétera. Descripción y valores predeterminados. Importancia: ayuda a estandarizar la terminología y las definiciones de los datos, lo que reduce la ambigüedad y mejora las comunicaciones entre los usuarios. Proporciona información detallada sobre los datos, lo que permite al usuario tomar decisiones informadas basadas en los datos precisos. Facilita la investigación y el uso eficiente de la base de datos porque documenta los datos y documentos. Aquí tenemos un ejemplo que realicé hace ya un par de semestres de lo que viene siendo un diccionario de datos con la tabla de valor, de nombre, de columna de nombre, columna de efecto, columna nulo, tipo de datos, carácter, longitud y la columna de descripción de cada uno. Además del dominio como tal. Este la hice hace ya mucho tiempo, es un mero ejemplo como tal. Diseño preliminar o externo o arquitectónico. ¿Qué es? Es la fase inicial en el desarrollo de un sistema de información donde se define la estructura general y la organización del sistema, con su arquitectura y el entorno tecnológico que lo soporta. Especificar los componentes principales del sistema, sus relaciones y cómo interactúan entre sí para cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Características: se enfoca en los aspectos generales del sistema sin
entrar en detalles de implementación, diseñado para ser adaptable a diferentes plataformas y entornos tecnológicos. Utiliza normas y estándares para asegurar la coherencia y la compatibilidad del sistema. Proporciona una documentación detallada que facilita la implementación y el mantenimiento del sistema. Componentes, arquitectura del sistema, con la estructura general del sistema, incluyendo los subsistemas y sus interacciones, entorno tecnológico con las plataformas tecnológicas, hardware y software necesarios para soportar el sistema, requisitos de operación y seguridad, con las necesidades operativas y de seguridad que el sistema debe cumplir, catálogo de excepciones con las situaciones anómalas o secundarias que el sistema debe de manejar. Importancia, proporciona una visión clara y estructurada del sistema, facilitando la comprensión y la comunicación entre los desarrolladores y otros interesados. Sirve como base para el diseño detallado y la implementación del sistema. Proporciona la base sobre la cual se construirá el diseño detallado del sistema. Permite identificar posibles problemas o limitaciones en una etapa temprana del desarrollo. Aquí tenemos otro ejemplo de diseño preliminar externo o arquitectónico, actividades para la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, en este caso, de Manuel Sillero. Diseño de la estructura jerárquica del sistema, que es un sistema de información, define los niveles de jerarquía como los módulos, los subsistemas y componentes, se relaciona para lograr un objetivo común. Componente, se divide en tres, sus componentes, características e importancia. Componentes son niveles jerárquicos, nodos y enlaces. Características, su alta modularidad, su flexibilidad, su reusabilidad y documentación completa. Su importancia es claridad y organización y eficiencia en el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad del mismo. Aquí tenemos un ejemplo del diseño de estructuras jerárquicas del sistema, módulos y nómulos para el seguimiento de ventas, sistema de seguimiento de ventas, diseño de formatos de entradas y salidas, se refiere a la creación de las planillas y estructuras para la captura y presentación de datos en un sistema de información. Los formatos de entrada son las interfaces a través de las cuales los usuarios introducen datos en el sistema. Los formatos de salida son las formas en que el sistema presenta los datos procesados a los usuarios. Entre sus características tenemos la claridad, la consistencia, la flexibilidad y la accesibilidad. Y sus componentes son la estructura de datos, exportación de datos, personalización y presentación visual. Muy bien, su importancia sería la eficiencia y la precisión. Al asegurar que los datos se capturen de manera eficiente y precisa, se reducen los errores y mejora la calidad de la información. Su facilidad de uso, formatos diseñados para mejorar la experiencia del usuario con iteración con el sistema más intuitivo y con menos errores. Su consistencia ayuda a mantener la consistencia en la forma en que los datos se introducen y se presentan y en la toma de decisiones, formatos claros y bien estructurados que facilitan la interpretación de los datos, apoyando la toma de decisiones informadas. Aquí tenemos un ejemplo de diseño de formatos de entrada y salida. Este es un formulario como tal para un sistema de ventas. Tenemos la entrada de datos y la salida de una factura. Modelo entidad-relación, es una herramienta para el diseño de base de datos que sirve para representar de manera gráfica y consultar cómo se relacionan los diferentes elementos de información dentro de un sistema. En un diagrama de modelo de datos que ilustra cómo las entidades como personas, objetos o conceptos se relacionan entre sí dentro de un sistema. Características, su atracción, abstracción visual y gráfico, independencia de la tecnología y flexibilidad. Sus componentes son las entidades, atributos y relaciones. Y su importancia es proporciona una representación clara y estructurada de los datos y sus relaciones. Ayuda a los desarrolladores y a los interesados a entender y discutir el diseño de la base de datos de manera efectiva. Al proporcionar una visión detallada y precisa de los datos, reduce la posibilidad de errores en el diseño y la implementación
y facilitan la normalización de la base de datos, asegurando que los datos estén organizados de manera eficiente y sin ningún tipo de redundancia. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo de entidad-relación. Con esto termina mi exposición. Muchas gracias por su atención.